El aire en San Miguel olía a pan recién horneado y a lluvia reciente. Caminaba hacia la plaza mirando las banderitas de papel que ondeaban sobre la multitud cuando vi a una niña pequeña agachada junto a la fuente. Sostenía una galleta en la mano partida por la mitad con migajas pegadas al betún. Cuando la dejó caer, no lloró. Solo la miró fijamente un buen rato, luego la limpió con cuidado y la guardó en su bolsillito. Algo en su manera de hacerlo, lento, delicado, como si esa galleta valiera más que el hambre que pudiera sentir, me acercó a ella. Me agaché y saqué otra de mi bolsa. «Toma, pequeña», dije suavemente, ofreciéndole una nuevecita envuelta en papel. Ella dio un respingo, luego levantó la mirada. Sus ojos eran demasiado grandes para su carita, oscuros y familiares. Y bajo su ojo derecho, justo debajo de las pestañas, había una marca de nacimiento en forma de gotita. Se me cortó el aliento. Me miró insegura, apretando el borde de su manga con los deditos. Luego, casi en un susurro, dijo: «¡Abue!». Esa palabra atravesó el bullicio de la plaza como una campana. Por un segundo todo se silenció, las charlas, la música, los gritos de los vendedores anunciando sus precios. Me quedé helada. El corazón me golpeaba el pecho. No podía ser. Mi nieta debía estar en Inglaterra viviendo en un departamentito alegre con sus papás, yendo a una escuela con uniforme y zapatos bien puestos. Adriana había sido clara al respecto. Me dijo que se habían ido para siempre, que yo tenía que dejar de aferrar. Pero esa niña, la tierra en sus mejillas, los zapatitos rotos, esa marca inconfundible, no había error. Era Lía. Las rodillas me temblaron mientras me agachaba para mirarla a los ojos. «Pequeña», susurré, pero antes de que pudiera decir más, ella tomó mi mano. «Ven», dijo, «papi está esperando». Y antes de que pudiera respirar hondo, ella ya me llevaba lejos de la plaza hacia el sonido del agua corriendo bajo el puente. El camino se estrechaba al dejar la plaza, serpenteando entre edificios manchados por el sol y el tiempo. Lía me tomaba de la mano con más confianza que miedo, aunque volteaba a cada rato para asegurarse de que yo seguía ahí. Cruzamos una calle tranquila y bajamos por una pendiente donde el ruido de la ciudad se desvanecía, dejando paso a un silencio distinto, el murmullo del tráfico arriba y el goteo del agua abajo. El puente era bajo, achaparrado, con el vientre lleno de grafitis y hollín. Lía pasó por encima de una lona floja y un montón de cartones aplastados en la tierra. Papi llamó y luego, más fuerte, papi, la encontré. Una figura se movió en las sombras. Se levantó despacio, como si las articulaciones le pesaran de estar tanto tiempo agachado. La barba era desigual. La ropa le colgaba suelta. Pero lo reconocí al instante. «Mateo», dije. La voz se me quebró. No se acercó. Solo me miró con los brazos flojos a los costados, los ojos hundidos. «No debías ver esto». Abrí la boca, pero no salió nada. «No me mires así», dijo más cortante, como si mi silencio doliera más que cualquier palabra. Se suponía que ya estaríamos en Londres. Pero ella se fue. Se llevó el dinero. Se llevó todo. Se sentó en una caja que alguna vez tuvo naranjas. Lía se arrodilló a su lado, apoyando la cabecita en su brazo, como si fuera lo más natural del mundo. Yo me quedé ahí parada, con miedo de moverme y despertar de esto, o peor, confirmar que era real. Cuando pregunté, «Hace 4 meses», murmuró. Seguimos esperando. Pensé que tal vez volvería. No lo hizo. Miré a Lía, su cuerpecito flaco, los calcetines que no hacían juego la costra en la comisura de su boca. Luego miré al hombre, que solía hacerle hotcakes en forma de estrella. «Nos vamos a casa», dije. «Ahora mismo». Mateo no discutió. Solo asintió lento, como alguien que ya se cansó de pelear contra la corriente. Recogió sus cosas en silencio. Yo esperé con el corazón latiendo fuerte, ya imaginando el cuarto de huéspedes. Al caer la noche
Íbamos en un camión rumbo al norte, con la ciudad de los puentes quedándose atrás. La casa no había cambiado mucho desde que se fueron. El mismo tablón que rechinaba en el pasillo, la misma marca en el marco de la puerta donde Mateo chocó su triciclo de pequeño. Pero el silencio ahora pesaba más, como si hubiera estado esperando todo este tiempo a que alguien lo llenara. Le puse a Lía un plato de sopa caliente y una cobija. Luego me paré frente a la puerta de la dulcería con la llave en la mano. La tienda había estado cerrada desde aquel invierno después de que Ricardo murió. Siempre me decía que la reabriría la próxima temporada. Esa temporada nunca llegó. Adentro olía a polvo y recuerdos. Los frascos de vidrio vacíos estaban alineados en los estantes como soldados en retirada. Toqué uno y dejé una huella limpia. En el fondo, la tetera de cobre seguía colgada en su gancho. Pasé la mano por el mostrador y susurré: esto es lo que él hubiera querido. A la mañana siguiente, Mateo bajó temprano. ¿Estás pensando en reabrir?, preguntó con voz baja e insegura. No respondí de inmediato. Él se quedó a mi lado, mirando la misma vitrina que yo había evitado por años. Podría arreglar el letrero, añadió. Está medio podrido. Y yo quiero hacer un dibujo para los dulces, dijo Lía desde las escaleras, sosteniendo un cuaderno, uno con corazones y un conejito. Sonreí solo un poquito. A ver si los dulces pueden sobrevivir a los años amargos, dije. Trabajamos en silencio durante días. Mateo limpió las ventanas y parchó las paredes. Lía pintó letreros con lápices de colores y los pegó dentro de la vitrina. Yo reabastecí ingredientes, llamé a proveedores, limpié cada frasco. No hablamos mucho del pasado, pero en la forma en que Mateo cerraba cada frasco con fuerza, o en cómo se le iluminaban los ojos a Lía cuando el primer lote de dulce de cacahuate crujió justo como debía, lo vi algo que poco a poco se descongelaba entre nosotros. Una semana después, cambiamos el letrero de cerrado a abierto. Así sin más, Dulces de la familia Torres estaba de vuelta. Esa tarde, mientras barría la entrada, una sombra cruzó el vidrio. Una mujer con un saco elegante estaba afuera sosteniendo un sobre. Su sonrisa no llegaba a los ojos. La mujer del sobre resultó ser de la oficina de rentas con papeles de rutina sobre la reapertura de la tienda nada más. Pero su presencia removió algo inquietante en mí, y cuando miré a Mateo, vi la misma sombra cruzar su rostro. Esa noche, después de que Lía se durmió, él vino a la cocina y se quedó en el marco de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos. «Necesito contarte qué pasó en realidad», dijo. No me moví. La tetera chasqueó suavemente al enfriarse. «Ella me dijo que tú querías controlarnos», empezó, «que nunca nos dejarías vivir nuestra propia vida, a menos que cortara contigo. Dijo que la llamaste floja, manipuladora». Tragué las palabras que subían para defenderme. Sus ojos brillaban de vergüenza y no quise romperlo más. Me dijo que si no actuaba rápido, tú encontrarías la manera de quedarte con todo. La tienda, mis ahorros. Dijo que era por nuestra protección solo unos papeles para simplificar los impuestos antes de irnos. Soltó una risa que no era risa. Firmé todo, mamá. Las cuentas, el título del coche, hasta la transferencia del préstamo del negocio. Dijo que era temporal. Agarré el mostrador tratando de mantener la voz firme y luego bajó la mirada. 2 días antes del vuelo empacó sus cosas. Dijo que necesitaba dejar unos documentos en la embajada. Nunca regresó. Las palabras quedaron flotando entre nosotros pesadas, lentas. La llamé por semanas, dijo con la voz quebrada. Todos los números estaban desconectados. El banco dijo que las transferencias se habían hecho. Se llevó todo. Quise gritar, exigir por qué no lo vio venir, pero en lugar de eso tomé un trapo y lo doblé. Estabas enamorado, dije en voz baja, y ella estaba haciendo negocio. Mateo se cubrió la cara con las manos. Lo arruiné todo, no dije caminando hacia la ventana.
Afuera, el letrero de la tienda seguía meciéndose suavemente en la brisa nocturna. No todo, todavía no. Abrimos las puertas un jueves por la mañana, sin globos, sin mantas. Solo una capa nueva de pintura en el marco de la ventana y un letrero escrito a mano que decía Dulces de la familia Torres. Abierto. El primer cliente fue don Javier, de 2 calles más allá. Solía venir por dulces de tamarindo después de sus caminatas matutinas con su esposa. Ella falleció el año pasado. Entró despacio, mirando alrededor, como si visitara un recuerdo. Pensé que nunca volvería a ver este lugar abierto, dijo. Le di una bolsa de papel y asintió. Todavía huele como debe. A mediodía llegaron algunos más. 2 chicos de secundaria compraron cuadros de mazapán y los comieron en la banqueta riendo con los dientes manchados de chocolate. Una mamá vino con un pequeño que señalaba los frascos de dulce de cacahuate y susurraba dulce que truena. Y justo antes de cerrar un niño, pegó toda la cara contra el vidrio de la entrada, empañándolo, hasta que Mateo abrió la puerta y le dio una muestra. Mateo se encargaba de las entregas por las tardes, sobre todo pedidos pequeños, a cafeterías locales. Lía se convirtió en la medidora oficial, pesando los ingredientes con cuidado en la vieja balanza de latón. Cada vez que me daba la vuelta, la atrapaba midiendo muy despacio, solo para quedarse más tiempo en el cuarto. El ritmo regresó en pequeños pasos: hervir, verter, cortar, envolver. Al principio, mis manos se movían con cautela, inseguras de si recordaban cómo templar el azúcar sin quemarlo. Pero la memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo el polvo y el dolor. Esa noche, mientras limpiaba los mostradores, Mateo trajo el libro de cuentas del día. No está mal, dijo. No es una maravilla, pero no está mal. Miré los números. Modestos, honestos, más de lo que esperaba. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, la cara tranquila, de una manera que no había visto en años. Desde la cocina, el aroma de melaza tibia flotaba suave y pesado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía silenciosa de ese modo hueco, solo se sentía llena. Apagué las luces, cerré la puerta principal y guardé la caja de dinero bajo el mostrador. En el suelo, cerca de la ranura del correo, esperaba un sobre grueso color crema. El sobre era rígido, de ese papel que cuesta más de lo que el sentido común permite. Mi nombre estaba escrito a máquina en el centro sin dirección de remitente. Adentro, la carta era formal, distante y afilada. Adriana estaba solicitando la custodia total de Lía. Decía que Mateo era emocionalmente inestable, mencionando vagos periodos de inestabilidad, omitiendo convenientemente que fue ella quien lo dejó bajo un puente. Me describió como una abuela mayor, con un patrón de interferencia sugiriendo que yo tenía una influencia indebida sobre la rutina de Mateo y Lía. No había fotos de moretones, ni notas de médicos, ni sustancia real, solo un lenguaje largo y cuidadoso diseñado para sonar oficial. Quería recuperar a su hija. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Fue el párrafo enterrado en el medio, una solicitud de información financiera relacionada con cualquier empresa familiar en curso. Una línea sobre el derecho legítimo de Lía a los activos matrimoniales compartidos. De eso se trataba. No quería a Lía, quería la tienda. Me senté en la mesa de la cocina y releí la carta 2 veces. Mateo entró desde el fondo, con una caja de frascos, vio la expresión en mi cara y se quedó helado. Deslicé la carta hacia él. No habló mientras leía. Solo miró más y más fuerte hasta que sus manos empezaron a temblar. Ella nos dejó, dijo al fin. Dejó a su propia hija. No quiere a Lía, dije. Quiere el negocio. Tal vez la casa también, si cree que puede alcanzarla. Mateo se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa.
¿Qué hacemos? Saqué del cajón, junto a la estufa, una carpeta delgada. Escrituras viejas, licencias, estados de cuenta, cosas que no había mirado en años, pero nunca tiré. Empezamos por recordarle de quién es el nombre, en qué. Él asintió despacio. Buscaré un abogado. No dije. Ya tenemos uno. Deslicé una tarjeta por la mesa. El nombre le era familiar. Marta López. Había ido a la escuela con Mateo. Ahora se dedicaba a leyes familiares. A la mañana siguiente hice una cita. La oficina de Marta nos pidió que lleváramos todos los documentos que tuviéramos. La carpeta pesaba más de lo que recordaba. Años de estados de cuenta, copias notariadas, recibos escritos a mano. Lo extendí todo en la mesa del comedor, filas de papeles apilados como tablones. Mateo miraba en silencio, mientras yo los revisaba lenta y metódica. La casa estaba solo a mi nombre. Ricardo y yo la compramos en 1988, mucho antes de que Adriana apareciera. La escritura nunca se tocó. La cuenta de jubilación estaba más flaca ahora. Vi los retiros que Adriana convenció a Mateo de autorizar, cuando aún planeaban mudarse. Flujo de efectivo temporal, le había dicho, solo para empezar en Londres. Estaba casi vacía cuando él se dio cuenta de que ella no tenía intención de empezar nada con él. Y luego la tienda. Encontré la licencia metida detrás de una tarjeta navideña de un proveedor. Desdoblé el papel delgado y arrugado. Propietaria única, Evelina Torres. Mi firma, sin enmiendas. 5 propietarios, sin sucesores listados. Ella no lo había visto. Al día siguiente, llevé todo a la oficina de Marta. Su asistente escaneó cada página con cuidado, mientras Marta se sentó conmigo en una sala tranquila, revisando copias en una tableta. Está exagerando, dijo al fin. No tiene caso para la custodia, a menos que pueda probar que Mateo es incapaz. Y por lo que veo aquí, no tiene ningún derecho legal sobre el negocio ni la casa. Asentí. Pero va a venir con todo. Va a armar un desmadre. Marta levantó la vista. Entonces nosotros nos quedamos callados. Y estaremos listos. Nos ayudó a redactar una respuesta formal, limpia, firme, sin emoción. No contraatacamos, documentamos. Mateo firmó con calma. Lía estaba en un rincón dibujando corazones en un cuaderno, sin saber de la guerra que se libraba alrededor de su nombre. Cuando llegamos a casa, guardé la licencia original en su carpeta y la metí en la caja fuerte bajo las escaleras. Esa noche, encendí la estufa y empecé a hervir azúcar para un nuevo lote. Mateo estaba empaquetando dulces de cacahuate en el fondo. Trabajamos en ritmo, sin música, sin hablar, solo con los viejos sonidos de una tienda que volvía a respirar. Entonces sonó el teléfono. Era Marta. La fecha del juicio estaba fijada. El tribunal se sentía más frío de lo necesario. Mateo estaba sentado a mi lado con una camisa planchada y una corbata prestada, apretando la rodilla con una mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Del otro lado del pasillo, Adriana llegó 10 minutos tarde, vestida de gris suave y con una bufanda de seda perfectamente colocada. Su expresión estaba cuidadosamente ensayada, preocupada pero serena. Su abogado habló casi todo el tiempo. Habló de la inestabilidad financiera de Mateo, su situación de vivienda temporal, y luego, volviéndose hacia mí, se refirió a una abuela cuya implicación emocional nubla su capacidad para ofrecer un entorno estable. No me inmuté. Me han llamado cosas peores, personas mejores. Adriana se secó los ojos cuando se lo indicaron. Dijo que había buscado una vida tranquila en el extranjero solo para verse forzada a actuar por preocupación por el bienestar de su hija. Cuando le preguntaron por qué no había contactado a Lía en más de 4 meses, mencionó asuntos delicados de tiempo y sanación. Marta se levantó sin alzar la voz. Presentó un paquete de documentos al juez, estados de cuenta, registros de propiedades, cartas notariadas. Luego pasó a la última página.
Esto es una renuncia firmada, dijo, en la que la señora Adriana Voss renunció a todos los derechos de custodia durante la reestructuración financiera de la dulcería, testificada, fechada, archivada. El abogado de Adriana objetó alegando estrés y presión emocional, pero el papel hablaba claro. También lo hizo el siguiente documento, un análisis forense que mostraba que el nombre de Mateo fue falsificado en 2 transferencias comerciales durante el periodo en que Adriana vació las cuentas. El juez leyó cada página en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión no titubeó. No veo ninguna razón creíble para alterar el arreglo actual de custodia, dijo. De hecho, este tribunal recomienda una revisión adicional de la conducta financiera de la señora Voss. La bufanda de Adriana se movió cuando inhaló bruscamente su compostura, resquebrajándose en las comisuras de la boca. Mateo no se movió. Se quedó quieto, con los ojos fijos al frente, como si viera algo desmoronarse que solo él podía ver. Afuera la tarde estaba brillante y demasiado cálida para octubre. Adriana no nos miró al salir del edificio. No necesitaba hacerlo. Ella sabía. Habíamos conservado lo que ella quería, y ella había dejado su propio nombre en el daño. Salimos al patio del tribunal, el aire cargado de humo de escape y argumentos sobrantes. Mateo caminaba unos pasos adelante, con el dibujito de Lía guardado en su bolsillo como un amuleto. Estaba doblando los papeles de nuevo en mi bolsa cuando escuché el clic de unos tacones detrás de mí. Evelina llamó a Adriana con voz nítida practicada. Me giré. Estaba a unos pasos con el sol brillando en el borde de sus lentes oscuros. No tenemos que terminar esto mal. Esperé. Solo quiero lo que es justo, continuó. Yo construí ese negocio con él. Yo le di la idea de expandirlo, de modernizarlo. Debería tener algo. Un porcentaje tal vez. Su tono era miel vertida sobre óxido. La miré con cuidado, a la mujer que alguna vez se sentó en mi mesa de cocina, fingiendo que le gustaban mis dulces, que me llamó mamá, con una sonrisa que aprendió frente a un espejo. Ya tomaste todo lo que no te ganaste, dije. Mi voz salió firme, tranquila. Lo demás solo lo tomaste prestado, hasta que la verdad te alcanzó. Algo brilló en sus ojos, tal vez orgullo o solo sorpresa de que lo dijera sin enojo. Por un momento pareció que discutiría, pero en cambio respiró hondo y dijo: «Eres más fría de lo que pensé». Cerré mi bolsa y pasé a su lado. No dije: «Solo estoy harta». Mateo esperaba junto al coche, apoyado en la puerta, mirando, pero sin hablar. Cuando llegué a él, abrió la puerta del copiloto para mí. Adriana se quedó atrás unos segundos más, luego se dio la vuelta con sus tacones resonando en el camino de concreto. No hablamos en el camino a casa. El ruido de la carretera llenó los espacios que las palabras habrían lastimado. El dibujo de Lía había caído en el asiento entre nosotros, una imagen de la tienda con ventanas brillantes y un sol sonriente. Mateo lo tomó, alisó los bordes y lo guardó en la guantera. Para cuando llegamos al driveway, el sol estaba lo bastante bajo como para pintar el letrero de la tienda de dorado. Adentro, el aire estaba cálido otra vez, cargado con el olor del azúcar derritiéndose en la estufa. El dulce de leche se había enfriado lo justo para torcerlo. Lo trabajé en cuerdas suaves, lo corté, lo envolví y lo dejé caer en bolsas de papel forradas con cera. El lote de cítricos siempre se vendía primero con justo el toque de ralladura para alegrar la lengua sin morderla. Lía estaba en un banquito cerca de la pared trasera, tarareando bajito mientras ordenaba los frascos por colores. Tenía su propio sistema rojo, para lo que brillaba azul, para lo que se masticaba amarillo, para los que crujen como hojas. Se lo tomaba en serio. Até un listón a una bolsa terminada y se la di a una señora que sonrió y dijo que solía venir aquí con su abuelita. Sus ojos se quedaron en el mostrador un momento de más, como si removiera algo que no había pensado en años. Mateo estaba afuera,
con un balde y un trapo, limpiando huellas del vidrio. Trabajaba más despacio, ahora no por cansancio, sino por algo más cercano a la calma. Había tomado turnos matutinos en el mercado de frutas a unas calles. Nada del otro mundo, pero le daba estructura. Le daba dignidad. La mayoría de los días nos movíamos uno alrededor del otro como piezas en un ritmo. No hablábamos del juicio, ni de Adriana, ni de los años perdidos. Algunas historias son demasiado densas para volver a contarlas sin quedarte atrapado en ellas otra vez. En cambio, llenábamos los estantes, escribíamos etiquetas, le enseñamos a Lía cómo medir con los ojos, cómo probar el caramelo, sin quemarlo, cómo saber cuándo algo huele como debe. La tienda olía a cáscaras de naranja y azúcar morena. Los pisos rechinaban en los mismos lugares. La campana sobre la puerta seguía sonando chueca. Pero la gente venía. Algunos por nostalgia, otros por costumbre, unos pocos solo por curiosidad. Conté la caja al cerrar y doblé cada bolsa de papel con cuidado. Mateo apagó las luces. Lía pasó el dedo por el estante para asegurarse de que estuviera parejo. Guardé las ganancias del día en una lata bajo el mostrador y metí una nota nueva en el libro de cuentas. Luego cambié el letrero a cerrado y me dirigí al fondo ya pensando en el lote de mañana.